Bueno, en el nombre del Señor, esperemos que esta vez sí. Ahorita no sé qué pasó, algo sucedió con la conexión y se nos cayó. Cuéntame, Adri, si ahora sí me ves, si me escuchas bien, porfis. Y vamos a esperar que mi malucita se una. Creo que me tuve que salir un momentico para ver algo y por eso dejé de aparecer en el video. Pero bueno, esperemos que ahora sí. Listo, mi Adri, voy a darle a mi malu para ver si cuando estemos las dos sí nos vemos. Esperemos a ver que llegue Adri, mi Dios te pague. Ahora sí, Malu volvió. Ok. Seguimos por acá. A veces Instagram nos hace unas pasadas. Ahora sí. Hola, yo creo que ya. Ahora sí me veo. Sí, sí, sí. Te Y ves eso que hoy me y te veo. peiné. Hoy sí me peiné. Ahí te hace lo que se puede en los lives. Sí, sí, sí. Bueno, entonces retomemos el tema, pero que de pronto pues nos quede como acá en el live grabadito, que estábamos compartiendo que acabamos de terminar nuestro libro Regla de Vida para una Madre hace 15 días, por gracia de Dios, que ha sido un libro pues maravilloso, es que a todos nos ha ayudado y aportado muchísimo en nuestro Un montón. proceso de vivencia de la maternidad, de la espiritualidad, del cuidado de sí misma, de la relación de pareja, de ser proveedores, bueno, en fin, de tantos aspectos tan importantes de la vida de una mujer y de una madre, de una esposa que a veces tenemos una batalla muy grande que nos dejó como esa necesidad, este libro de trabajar nuestra voluntad, ¿cierto? Esta voluntad que tenemos a veces tan enferma, que tenemos a veces tan olvidada como en el último escaloncito que uno alcanza como a mirar, uno como que se le olvida que hay una voluntad ahí, se nos olvida. Pensamos mucho en educar en positivo a nuestros hijos, que es entender que somos seres enfermos, que somos seres que tenemos una naturaleza caída, pero nos olvidamos también como de educarnos en positivo a nosotras, ¿cierto? Como que ay, pensamos que ya somos materia terminada y no somos perfectas y nuestra voluntad está bien. Y definitivamente, cuando empezamos a hacer ese autoexamen, a mirarnos a nosotros mismos, uno dice, Dios mío, ¿cuánto me falta? Cuando llega el libro Regla de Vida para una Madre, cuando llega el Excel que comparte Malu, cuando llega el Excel que comparte Cindy, con todo tan estructurado, con todo tan bonito, con todo tan chévere, que no solo es hacer el Excel, sino vamos a llevar a cabo todo lo que tengo en el Excel, vamos a ir cumpliendo todas estas metas. Uno dice, no, definitivamente bueno, mi voluntad, no, espero que a todas no les pase, pero mi voluntad está muy enferma porque me falta muchísimo, empezando porque yo no soy tan estructurada como ellos, entonces mi estructura es una estructura más mental, o quizás sea una patraña mía por no querer hacer cuadritos, pero bueno, en fin, hace parte de ese trabajo de la voluntad que quiero que empecemos a hacer. Y este libro que vamos a compartir ahora, que es El trabajo de la voluntad, es muy bonito porque yo quiero que lo trabajemos en esa introspección, o sea, mirándonos a nosotras. Ahorita vamos a desconectarnos un poco del rol de mamás, del rol de esposas, vamos a mirarnos a nosotras, a hacer ese trabajo interior, porque el mismo libro por acá lo decía en una frase que me pareció muy linda, y es como que, ah, ya resalté, perdóname un segundo, me devuelvo. Pero ya enseguida vamos a empezar a leer, porque dice, la primera medicina es saber la enfermedad. Cuando yo me reconozco enfermo, entonces ahí sí voy y busco el médico y busco la solución, ¿cierto? Entonces de eso se trata. Esa es la intención con la que escogimos este libro. Bueno, el Señor también lo escogió para nosotros. Yo creo que lo había pensado porque Él conoce las necesidades de nuestro corazón. Vamos a trabajar el libro Educar la Voluntad del padre Miguel Ángel Fuentes. No, se nos olvidó estudiar la biografía del padre, se las debemos. Ahorita fue que Malu como que nos hizo caer en cuenta, pero bueno, les pedimos perdón por esta, pero no vuelve a pasar, se los vamos a dar. Y Malu, cuéntanos un poquito acerca de, porque por cierto, Malu fue la que hizo la propuesta de este libro. ¿Tú por qué pensaste que era necesario que trabajáramos este libro? Mi Angelita, antes de continuar respondiendo, ¿hicimos la oración? No. Listo, vale. Vamos a entregar al Señor este momento para que sea Él dirigiendo nuestro pensamiento y regalándonos su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, gracias infinitas te damos por este momento que nos regalas, Señor. Gracias por este libro que has puesto en nuestro camino. Gracias por este club de lectura. Gracias, Señor, porque
sales a nuestro encuentro, Señor, de distintas maneras y en este momento lo haces iluminando nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, nuestra alma, desde el educarnos, desde el formarnos como mujeres, como esposas, como mamás. Queremos entregarte este nuevo proceso, queremos entregarte esta lectura, Señor, que seas tú a través de estas líneas formando nuestro corazón y haciendo tu voluntad en nosotras, porque no queremos otra cosa más que eso, Señor, ser de ti, dejarnos moldear nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra mente por ti y a ejemplo de María Santísima, hacer siempre tu santa voluntad. A ti, mamita María, también encomendamos este libro, este club, este nuevo proceso, esta nueva lectura. Sé tu mamá del cielo llevándonos de la mano y conduciéndonos siempre por ese camino seguro que es tu amado Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Y con todo te damos gloria, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo. Ya iniciando con pie derecho y contestando a tu pregunta, Angelita, pues mira, la verdad este libro sí llegó en algún momento a mí, como me han llegado varios libros así digitales, no recuerdo la verdad de dónde, pero precisamente terminando Regla de Vida para una Madre, lo mismo que mencionabas, o sea, pensé como en qué lindo, qué hermoso el testimonio de Holly, qué herramientas tan valiosas, pero ¿cómo le llamamos a la acción? Y particularmente pues me cuestionaba mucho porque a diferencia de pronto de lo que nos compartes, Angelita, pues yo sí desde siempre he sido como muy estructurada y como que me gusta así como las cosas como en cierto orden. Sin embargo, no con ello digo que lo cumplo al pie de la letra. O sea, me cuesta, me cuesta. Y de hecho, esa regla que les compartí en el club, aún estoy en proceso de implementarlo porque surgen varias cosas, porque de pronto el horario se corre, porque de pronto nos acostamos un poquito más tarde, entonces me cuesta trabajo levantarme en la hora en que lo pensé, en fin. Pero pues también en el camino, y dice Angelita, sin ánimo de justificar, pero también he podido comprender que pues que eso no puede convertirse como en esa camisa de fuerza que nos haga infelices, sino todo lo contrario, o sea, que la frustración no nos llegue por el hecho de que tenemos esa regla ahí pegada a la pared y decimos, no, no la cumplí hoy, y esa frustración y esa pesadez, no, sí, digamos, tenerlo como ese punto de partida sin que sea ese peso en la espalda, pero pues sí, obviamente trabajando en aquello en que sabemos y somos conscientes que debemos trabajar. Y precisamente pensando en todo esto, como que identifiqué en mi persona, me falta un poco de voluntad, o sea, en ciertos aspectos. Un poco no, mucho, mucho en realidad. Pero entonces, en las tertulias que hemos tenido en estos ecos de club, Angelita, decías algo en algún momento muy sabio que a mí me llegó mucho al corazón y me hizo gran eco, y es que a veces nosotros culpamos, y sobre todo en este caminar espiritual, a de pronto cosas, no sé, del alma, que el pecado original o cosas, digamos, así como sobrenaturales y a fin de cuentas de pronto sea un tema de temperamento, ¿sí? Por ejemplo, en esas cosas que tenemos que cambiar. Y creo que tocar estos temas desde la voluntad, desde la psicología, desde el conocimiento de los temperamentos, pues nos va a permitir como ampliar ese espectro de nuestra persona y darnos cuenta realmente en qué debemos trabajar. No con esto quiero decir que no hayan cosas espirituales, por supuesto que sí, o sea, estamos heridos, tenemos una dimensión espiritual que es nuestra alma, que nos conduce sin duda alguna en todas las demás áreas, pero pues también es importante vernos desde nuestra propia humanidad, desde nuestra psicología, desde ese conocimiento propio y saber de esa manera pues orientar nuestro camino y nuestro proceder. Y entonces así llega, me puse a mirar en mi biblioteca digital y yo, ¿qué libro hay para educar la voluntad? Y preciso, encontré este, lo ojeé, miré el índice y les propuse a las chicas ahí en el club, pues miren, está esto, me parece que es como el gran hilo, pues, para que sigamos trabajando en esto que nos ha abierto los ojos Holly. Y bueno, ellas
Muy amablemente coincidieron con esto también y bueno, aquí tenemos esta hermosa lectura. Sí, para los que de pronto me han preguntado al interno, este libro no lo tenemos en físico, solo lo tenemos en versión PDF. Si de pronto alguna acá que está en el Instagram no lo tiene, nos puedes escribir al interno y se los compartimos para que puedan como acompañarnos en este proceso de lectura que de verdad ha sido, y yo sé que va a representar también muchísima riqueza para nosotros. Qué rico, por aquí veo que se acaba de unir Cristina, que algún día una psicóloga pueda acompañarnos un poquito en este pedacito, en este texto que estamos compartiendo, porque realmente hay mucho de la psicología. Y recuerdo mucho también mi Malu, en la consagración que tenemos con Santi, que una mamita le preguntaba a Santi, ¿cómo hago? Es que estoy embarazada y siento que no tengo alientos de nada, no sé qué. Y Santi le decía, no, téngase paciencia. También tenemos que entender que hay etapas de nuestra vida, de nuestra maternidad, en las que somos más lentas para todo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, cuando uno está en la etapa de la maternidad, por ejemplo, en lactancia o embarazadito, con el bebé, no sé, en el primer año de vida, o sea, el cuerpo, la mente, el corazón, todo está simplemente en torno al bebé y uno se pone un poquito más lento porque todo se vuelca simplemente a eso. Quiero cuidar o hacer que este bebé o este hijo que el Señor me ha regalado pueda crecer, ¿cierto? Por ejemplo, yo le compartía en algún momento a mi esposo cuando yo estoy como en temas de lactancia, en temas de embarazo, no tanto en el embarazo, más fácil en la lactancia, soy súper olvidadiza. A mí se me olvidaba todo. Y mi esposo me dice, pero es que usted, ¿por qué no le presta atención? Yo decía, no, téngame paciencia. La lactancia va a pasar, espéreme. Y efectivamente, a medida que va pasando la lactancia, pues uno se va volviendo más atento a muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya la cabeza empieza como que ya, listo, ya mi bebé camina, ya puedo concentrarme un poquito más en otras cosas porque mi cabeza está concentrada. Entonces también no es solo darnos palo y darnos palo, sino también buscar, listo, entenderme, tenerme paciencia, pero no relajarme tampoco. Por ejemplo, yo en estos momentos que ya mi niño más chiqui tiene 4 añitos, que ya es cada día más independiente, yo ya tengo que decirme, bueno, no, trabájese más porque ya no tiene la excusa de que el bebé está chiquito, ya no tiene la excusa de que no me da porque tengo que estar muy atenta porque el bebé me necesita 90, perdón, todo el santo día, no, ya estoy un poquito más sueltica, ya puedo dedicarme a otras cosas, ya puedo exigirme un poquito más, ¿cierto? Entonces, queríamos, no sé, empezar como por la introducción del libro. Creo que ahorita si compartimos el libro por acá nos saca, pero apenas terminemos el live, les compartimos pues como el enlace del libro. O no sé, o de pronto nos puedes escribir un mensajito porque no sé cómo subir el libro. Tú sabes, como muy malo, ¿no? No, aquí no, estaba justo pensando en eso. Yo creo que Gemma Galgani nos te escribe, le escribes a Angelita, puede ser por interno o en privado, Ujú. digamos, en chat, y ya ahí es más fácil enviarte el PDF. Eso sí, porfis, para que no se nos quede así como por fuera. Bueno, entonces, no sé, empezamos mi Malu con la introducción. De una, mi Angelita. Y yo creo que, se me escuadra esto. Yo creo que cuando mencionabas esto de la maternidad, me leíste el pensamiento de lo que acabo de decir, precisamente de dificultarme la levantada en las mañanas, porque en este embarazo ha sido, mucho, normalmente sufro de sueño, en este embarazo se ha triplicado y el tema de la levantada ha sido, mejor dicho, difícil, pero ahí es donde voy Esperamos que el también. esposito esté escuchando por ahí. Ahí atrás, ahí atrás. Allá escuché. Pero sí, total, o sea, hace parte de ese conocimiento propio y del amor propio también que Dios va moldeando en nosotras. Pero sí, arranquemos, mi Angelita, con la introducción. Sí, y de entender pues como todas esas etapas. Bueno, entonces el padre comienza esta introducción con una pregunta fuerte. Dice, ¿es posible educar una voluntad en la que has crecido con maleza, como maleza, hábitos desordenados y costumbres corrompidas? ¿Podemos reeducarla cuando se ha desviado del camino durante años? ¿O volver a vigorizarla cuando padece un decaimiento generalizado y está postrado en la indolencia? La pregunta es fuerte, pero uno quizás muchas veces se ha visto en esa situación como que, hijo de madre, no, yo como que ya no veo nada más que hacer acá, me va a echar al dolor, ¿cierto? Entonces acá el padre dice, es posible siempre y cuando se realice un trabajo que incluya varios elementos esenciales. Y nos va a nombrar el primero, el que les decía ahorita, la primera medicina,
es saber la enfermedad. Y saber la enfermedad nos recuerda esa importancia del examen de conciencia diario, de mirarnos, de cuestionarnos, de anotar. Yo no sé cómo se llama este santo, San Alberto Hurtado. Yo no sé si han visto la película de San Alberto Hurtado, lo conocen. Él tenía una libretica en el que ya anotaba en el día cuántas veces caía en tales defectos. Bueno, hay también un cuadernito que se llama Cuida el orden, que también consiste como en eso. Vas anotando como, listo, he caído en pereza, he caído en desorden, he caído en tal cosa, he caído en tal cosa. Ir anotándolos un puntico. Él se hacía un puntico en la agendita cada vez que caía en alguno de esos. Y al finalizar del día, él hacía ese examen de conciencia y decía, bueno, ¿por qué? Y empezaba a meditar, listo, pasó esto, bueno, Señor, y empezaba a pedir esa gracia como para transformarse. ¿Conocías esa herramienta, mi mal? Creo que la había escuchado en algún momento, Angelita, pero ya que lo mencionas, sí, es muy clave. Y cuando leía este primer ítem que nos plantea el padre, recordaba una frase que en su momento pues me hizo bien eco y de hecho ha perdurado y es, no se sana lo que no se afronta. Entonces, el educar la voluntad va muy de la mano de, por supuesto, de aquello en lo que debemos sanar. Y ese examen de conciencia que mencionas, ese estar muy en esa introspección y el evaluarnos día con día, pues nos va a permitir identificar precisamente ese defecto marcado, eso que nos está haciendo tropezar, para pues así mismo poderlo afrontar y sanar. Podendo trabajar. El libro de Regla de Discernimientos de los Espíritus me parece que es un libro buenísimo para trabajar a uno todos estos temas de mírate, pero cómo te estás mirando, ¿cierto? Y cómo vas a empezar a trabajar, porque él habla mucho, el libro ay, se me olvidó el nombre el que acabo de decir. Regla de discernimiento de los espíritus. Habla mucho del contraataque, listo. Aquí estoy fallando, ¿cómo voy a contraatacar esto? ¿Cómo voy a contraatacar la presa? Que siempre habla de ese vicio, contraatacarlo con la virtud opuesta, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a la primera. Entonces, la primera medicina es saber la enfermedad, listo. Conócete, mírate, vigílate. Vigilarnos es súper importante porque a veces se nos vuelve paisaje vigilar al otro. Como dice el Evangelio, es más fácil ver la viga en el ojo ajeno, perdón, ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga en nuestro propio ojito, listo. Dejemos de mirar a los demás y empecemos a mirar en nosotros esas batallas internas que tenemos. Luego, el segundo punto es que tengamos la convicción de que es posible todo aquello que debemos proponernos, pero no necesariamente todo aquello que queremos proponernos, porque bien podemos pretender metas en sí mismas imposibles o utópicas o que Dios no quiere para nosotros. Entonces es entender también que Dios tiene un plan para cada alma y una forma de trabajar en cada alma, que a veces queremos como que imitar al otro, hacerlo como el otro lo hace, ser igual al otro y así no trabaja Dios porque somos distintos para Dios. ¿Qué opina mi malo? Totalmente. Y tú mencionabas iniciando el live algo que es muy cierto, y es que este tiempo con esta lectura es para nosotras, porque para, digamos, para mirarnos en nuestra persona. Y eso me cala mucho porque en lo particular he caído mucho en eso, en cuenta de eso, y es que estoy como muy preocupada de mi hogar, de mi esposo, de mis hijitos, de poder que todo fluya y funcione bien, que a veces olvido verme acá y entonces empiezo a ver muchos problemas hacia allá y entonces hacia acá, ¿qué hay para trabajar? Y también el tema, siento yo, nosotras como mujeres somos, idealizamos mucho y como que nos proyectamos demasiado hacia esos ideales, entonces es también entrar a aterrizar eso. Entonces, primero en trabajar mi persona, empezar a hablar en primera persona Ujú. y que la oración incluso se torne en eso, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en mi caso, cuando hacemos oración en familia, entonces, danos, Señor, estamos aquí nosotros, hablando muy en conjunto, ¿no? Y a veces es importante también esa oración en primera persona y en esa relación él y yo. Y segundo, lo que nos menciona aquí en el segundo tip el padre, bajarnos a la realidad, no pretender y aspirar cosas de pronto muy idealistas, sino más bien más aterrizaditas y de acuerdo a nuestras capacidades.
Y es ahí donde es importante nuevamente el que siempre insistimos, conoce tu temperamento. O sea, esa es la base para empezar a trabajar en todo. Que conociendo tu temperamento, tú vas a tener más certeza de cuáles son tus debilidades y cómo también trabajarlas. El libro de los temperamentos a mí me parece que es una joya porque tiene esos consejos de cómo, lo mismo que el libro de discernimiento espiritual, listo, con qué puedo contrarrestar esto y esto, ¿cierto? Entonces también súper recomendado, chicas, hagamos el test de los temperamentos. Voy a volver a compartirles por acá el video de los temperamentos, que ese video para mí fue súper chévere para aplicarlo conmigo y también para aplicarlo con mis hijos. Entonces, importantísimo empezar a hacer ese trabajo de investigación. O sea, de verdad, empeliculémonos con este trabajo de la voluntad, pero empezando por empelicularnos. Por conocernos a nosotras, para luego no, incluso porque uno puede llegar a hacerse daño cuando se propone metas en vista de aquellas cosas que no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces también en esa relación íntima con el Señor, como que Dios mío, bueno, yo necesito tu luz, yo necesito tu guía, muéstrame mi enfermedad, muéstrame, Señor, cómo puedo yo organizar mi regla de vida de manera, tú que me conoces, tú que me sondeas, Dios mío, tú que sabes cómo soy, porque soy lo que soy ante tus ojos. Muéstrame, Señor, tú qué es lo que quieres de mí, qué puedo hacer, qué me puedo proponer, qué meta puedo ponerme que pueda alcanzar con la ayuda de tu gracia. Y aquí va este tercer punto que habla de que debemos evitar caer en ese naturalismo, en esas frases, pues como de hoy en día, tú puedes, tú lo puedes todo, eso que todo está en la mente, todo está en la cabeza, porque no somos suficientes de nosotros mismos. Es muy necesario. Podemos alcanzar, sí, sí podemos alcanzar cualquier virtud, cosas heroicas, pero con la ayuda de la gracia, porque sin Dios nada somos, ¿cierto? Así es, y yo quería complementar aquí en ese tercer puntico, pues porque es interesante ahondar un poquito más de lo que nos habla el padre Miguel y nos menciona aquí una palabra un poco extraña que es el pelagianismo. Y de pronto en algunas otras lecturas espirituales y en nuestra iglesia podría encontrarse. Entonces yo quise como investigar un poquito el pelagianismo. Es una herejía a Mm. partir de un señor Pelagio en el siglo V que él manifestaba que no necesitaba, el ser humano no necesitaba de la gracia de Dios para Ujú. alcanzar la salvación, que bastaba su propia voluntad y sus propios medios y su propio esfuerzo para poder alcanzar la salvación. Y eso pues la iglesia en su momento y a través de dos concilios incluso lo lo dijo y lo mencionó y lo ratificó pues como una herejía y pues un buen cristiano, un buen católico debe saber siempre que se requiere de la gracia de Dios para todo, o sea, Ujú. necesitamos de la gracia de Dios para conocernos, para hacer este trabajo arduo de introspección, de conocimiento propio y de también dejar a Dios ser Dios en lo que corresponde, ¿cierto? Nosotros hacemos con nuestra voluntad una parte, pero también Dios con su gracia hace la otra. Sí, recuerdo mucho una historia de una, ahorita en el año pasado que hice el curso de compas, nos contaba como la profe de compas que ella llegó un momento en que se sintió muy frustrada. Pero ella decía, yo los veo a todos avanzando en virtud, yo los veo a todos avanzando en forma de predicar, yo los veo a todos avanzando en el camino espiritual. Le contaba a ella, pues como a una religiosa que le estaba haciendo acompañamiento y le decía, pero yo me siento estancada, yo siento que no avanzo, yo siento que estoy aquí. Entonces la religiosa le decía, deja a Dios ser Dios, deja que Dios tiene un trabajo en tu alma, pero quizás tú no lo estás dejando trabajar porque tú quieres hacer todo por tus propios medios, pero no estás buscando la ayuda de la gracia para alcanzar todo eso que tú quieres alcanzar. Dios te lo quiere dar, pero no tú sola. Trabájalo con Él, vívelo con Él. Lo que creo que les hemos insistido siempre en el club, que todo lo que hagamos sea un trabajo interior con el Espíritu Santo, o sea, que no lo hagamos solitas nada, porque no vamos a poder. El mismo Evangelio lo dice, sin mí nada sois. No somos nada sin Él, ¿cierto? Entonces, trabajar siempre de la mano con el Señor. Y nos dice que en el cuarto lugar, dice que no podemos perder de vista que es absolutamente necesario tener una meta clara y precisa. Esto es cargado de motivos de peso que la hagan no solo deseables de alcanzar, sino imposible de no lanzarme a buscarlas. Y aquí hablaba como de que eso que los mueve el amor, ¿cierto? Que tengo que anhelar algo
que me mueva el amor y nos compartía mi Malu un videito que les vamos a mandar por el grupo de WhatsApp que me parecía muy lindo porque hablaba como de esa motivación del amor, ¿cierto? Yo, de hecho, cuando él habló del libro de Frank, de Víctor Frank, del hombre en busca de sentido, me acordé de esa carta en la que él compartía, que él contaba que aquellas personas que estuvieron en el gueto, que no tenían una motivación, que no, pues que ya sabían que su familia se había muerto, que no tenían a quién amar, que no tenían quien los esperaba, por más vigorosos que se vieran, pues simplemente se dejaban desfallecer, ¿cierto? Entonces como que busquemos esa motivación, ese motivo de amor para movernos, para poder pasar a la acción, listo. Soy mamá homeschool, mi motivación, mis hijos me están viendo todo el tiempo. Quiero formar una virtud en ellos, tengo que formar una virtud en mí. Soy esposa de un hombre maravilloso, mi esposo merece una mujer que también se mejore, que una mujer que también trabaje en sí misma. No sé, estoy en una empresa y muchas personas ven que soy una persona que camina de la mano de Dios, listo, que modelo también puedo ser para ellos de virtud, de trabajar, listo. Busquemos esa motivación desde el amor por amor a mi familia, por amor a mis hijos, incluso por amor a Dios, tengo que trabajar en mejorar. Y yo creo que esa búsqueda tampoco se puede convertir en como en que, ay, tengo que buscarlo y al final de cuentas no hacer nada por estar como en ese anhelo de búsqueda y no encontrar nada, sino creo que va mucho en el sosiego, ¿no? Y en esa paz que podemos encontrar en esa relación personal que construimos con Dios. Mientras hablabas, pensaba en una frase también que llegó hace años a mi vida y la personé, y es Dios te hace anhelar lo que te quiere regalar. Pero no podemos dejar que Dios ponga ese anhelo en nuestro corazón si tenemos el corazón lleno de otras cosas, si tenemos la mente con mucho ruido, si no estamos construyendo esa relación personal con Dios. Entonces, como que partir de eso, de encontrarnos con ese Dios persona que quiere abrazarnos, que quiere regalarnos la paz, el sosiego, y en eso dejarlo ser en nuestra vida de tal manera que aquello que nos va a motivar sea ese anhelo precisamente que Él ha puesto en nuestro corazón, porque de seguro eso que Dios pone en nuestro corazón será lo que nos va a planificar, lo que va a ser para nuestra felicidad, porque nadie conoce mejor que Dios la felicidad para nuestras almas. Así es, mi hermano, definitivamente es el llamado que Dios le hace a cada alma de manera particular y volvemos a lo mismo, dejar a Dios ser Dios, no pretender quitarlo o usurpar ese lugar. Entonces ya aquí el Padre pasa a descubrir los tres tipos de voluntades. Él dice que hay tres tipos de voluntades, perdón, hay tres tipos generales de voluntad con numerosos subtipos, o si se prefiere una vez tipos, podemos hablar de actitudes volitivas. Entonces habla de la primera, y es la voluntad veleidosa e indecisa. ¿Te gustaría a mi Malu compartir de esta forma? Que no soy yo la que... Sí, bueno, en esta primera voluntad veleidosa e indecisa, entonces él nos habla de aquella persona que no llega al querer verdadero, que de pronto, lo que hablábamos hace un rato, de pronto quiere muchas cosas y al final como que no se decide por nada y quiere como ir hacia distintos caminos que al final pues no le va a traer es como una confusión y como una frustración en su alma. Dice que se quejan y se lamentan de su propia inutilidad, precisamente porque quieren abarcar muchas, dice el viejo refrán, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, esa voluntad veleidosa e indecisa es precisamente el querer hacer muchas cosas que al final no, no, no llega a nada. Se levanta sin energía, sin vigor, está extenuada. Otras veces el problema radica en la dificultad e incapacidad de tomar una decisión. Entonces, en ese videito que mencionaba Angelita y que les vamos a compartir en el grupo de WhatsApp, el padre Miguel amplía un poco más en unas personalidades específicas, mencionando a tres personajes de una obra literaria de Fyodor Dostoyevsky, pero se me olvida el nombre de la obra. Los hermanos Ay, se me Sí. olvidó también, los hermanos algo. Bueno, ahí habla de esos tres hermanos y los identifica precisamente en cada una de estas voluntades.
pero da, digamos, la clave y la herramienta para trabajar en cada voluntad. Y entonces, en esta primera voluntad veleidosa e indecisa, nos da el tip de formar la inteligencia. O sea, en la medida en que nosotros nos preocupemos por formar nuestra inteligencia, por ejemplo, estos espacios cortitos, pobres, miserables, nosotras no somos acá las más doctas, expertas y eruditas del tema, solo estamos acá queriendo conocer y ampliar un poco más, pero sin duda alguna hace la diferencia el ocuparnos nuestra mente en cosas que construyan nuestro ser, que construyan nuestro conocimiento y por supuesto desde la fe y desde la religión, porque nada podemos hacer sin Dios. Y la voluntad se forma desde la virtud y la virtud la encontramos desde nuestra fe, en nuestra práctica religiosa. Definirse frente al mundo, asumir una verdad que es Jesucristo. Esa es la clave para empezar a forjar y a trabajar si tenemos de pronto esa voluntad velidosa e indecisa. No sé si quieras agregar algo más, mi Angelita, respecto de esta voluntad. No, eso. También, por ejemplo, hay una personita pues a la que conozco que me habla mucho como de que ella le cuesta mucho todo. Pero resulta que esta personita tiene problemas también de depresión, entonces también es muy importante hacer ese trabajo como de, listo, tengo algunos problemas serios, ey, no te quedes solito, busca como la ayuda del profesional para trabajar ese tipo de cosas, o no te quedes solo a decir es que no puedo nada porque tengo depresión, no busquemos ayuda, porque definitivamente si uno no habla y si uno no busca la ayuda del profesional, pues no va a pasar de ahí, ¿cierto? Entonces también es importante en eso, listo. No siento alientos de nada, pero porque la depresión precisamente le pasa a eso a las personas, ¿cierto? No quieren levantarse de la cama, no quieren moverse, entonces como mirar y también analizarse un poquito en ese sentido. Puede que no sea solo una cosa de voluntad, sino que realmente hay un problema de fondo al que hay que trabajar y para el que hay que pedir ayuda. Luego nos habla de una voluntad engañosa que dice el padre que es la más peligrosa, ¿cierto? Dice, esa es la más peligrosa que la anterior y radica en la falsedad en que la envuelven. Es una voluntad que se miente a sí misma sobre los medios que elige para alcanzar un determinado fin. Y decía el padre, nuestra voluntad se mueve siempre tendiendo a un fin. Puede tratarse del fin último de la vida, que puede ser Dios o algo que ocupa el lugar de Dios, el poder, el placer, la comida, la vida, la bebida, el sexo, la fama, el dinero, cualquier otra cosa. O de fines intermedios, que son cosas que buscan que a su vez, por un fin más alto, como quien busca un trabajo o un fin intermedio, para tener medios económicos con que sustentar a su familia, un fin superior. Estos fines intermedios son fines medios, o sea, se ordenan, ay, perdón, no me sale, se ordenan como medios respecto a otros fines. Pues bien, la voluntad engañada, eso lo voy a leer y ya vamos a hablar un poquito más. La voluntad engañada quiere engañarse a sí mismo, convenciéndose de que lo que realmente quiere tal o cual fin noble y bueno, cuando en verdad los medios o fines intermedios que elige para alcanzar este fin no conducen eficazmente a tal fin, sino a otras cosas o no conducen a nada. Entonces aquí da, por ejemplo, el padre el ejemplo de aquel que tiene problemas con el alcoholismo y que dice, bueno, pues sí, yo tengo problemas con el alcoholismo, pero me tomo una cervecita para ayudarme a superar la ansiedad, también me va a ayudar a dejar el alcoholismo, ¿cierto? Y vemos muy claro, yo creo que una de las frases más icónicas de Alcohólicos Anónimos es solo por hoy. Solo por hoy no es que te tomes una sola, no, solo por hoy es que no lo mires, no lo consumas. Lo mismo pasa también como en el trabajo de la voluntad, o sea, mi fin es bueno, pero tengo que también buscar esos medios buenos que me lleven a ese fin bueno, no es como, ay, me acomodo a lo que me facilita las cosas, por ejemplo, en el caso mío, que yo digo, no soy tan estructurada. ¿Será que realmente es que no soy tan estructurada o es que realmente me cuesta ver el cuadrito, me frustra ver el cuadro y no cumplirlo, ¿cierto? Ahí es donde yo tengo que llegar a examinarme. ¿Será que tengo una voluntad engañosa cuando hablo de esto? Listo, yo tengo un buen fin, pero mi medio para alcanzar mi regla de vida la tengo en mi cabeza. Es para cuestionarme, y me dejó cuestionándome bastante. Sí, en esta voluntad es interesante porque no es tan sencilla de identificar como la anterior, porque la anterior Ujú. uno identifica de una vez el vicio, o sea, está ahí como muy marcado
En cambio, en esta, precisamente su nombre indica, es engañosa y puede perseguir un fin bueno, pero los medios no son tan buenos. Dice aquí la lectura, San Ignacio describe a estas personas diciendo que quieren dejar lo que Dios les exige que dejen, pero de tal manera que a la postre terminen quedándose con lo que pretendían dejar, ¿sí? Entonces, hay un fin bueno y hay una conciencia, tengo que trabajar en esto porque, bueno, Dios me lo está pidiendo, porque hace bien a mi alma y demás, pero usamos medios para, a fin de cuentas, no trabajar realmente y creo que va muy de la mano en esta voluntad ir a las raíces, ir a las raíces de nuestro ser, ir a las raíces ese vicio, de ese defecto marcado que no nos deja avanzar y progresar. ¿Cuál será esa raíz? Y bueno, y el padre en el video que les mencionamos decía que la manera de trabajar esta voluntad es precisamente formando la propia voluntad, o sea, teniendo como esa motivación clara de quiero lograr esto por este fin específico, pero no engañándose, sino porque realmente hace una conciencia de que es lo mejor para uno como persona. Y esto no puede lograrse, como mencionábamos antes, sino desde las virtudes. O sea, las virtudes y el trabajar precisamente en la virtud es lo que va haciendo fortalecer en la voluntad. Anteriormente hablaba de la formación del intelecto, de la formación en conocimiento, pero aquí dicen no basta solamente la formación del conocimiento, sino que importa también esa formación en la virtud y tener una necesaria fuerte motivación que impulse verdaderamente la voluntad hacia esa transformación y hacia ese cambio. Y decía el padre, ¿y cuál es la mejor motivación cuando una persona quiere lograr algo? Por ejemplo, vemos a los a los enamorados, pues a los recién ennoviados, y está ese hombre, mejor dicho, que se conquista a esta nena y es su motivación y hace todo lo posible y mejor dicho de todo para poder conquistar su corazón. Entonces, a veces la mejor motivación, a veces no, siempre la mejor motivación es que el amor, el sentirnos enamorados por alguien. Y en este caso, pues, ¿de quién debemos estar enamorados para tener esa motivación de flor de piel? Pues de nuestro Señor, de Dios. No, incluso yo creo que en esta voluntad engañosa, lo que decía, o sea, el de voluntad engañosa tiene su conciencia ya formada, pero se engaña a sí mismo y se engaña a través de los medios que utiliza, ¿cierto? Porque realmente ya es un trabajo netamente de negarse y decir, hey, no, yo sé que es así, es que yo sé, yo sé que es así, pero tengo que trabajar, como decía Malu, directamente en la voluntad. Bueno, dice el tercero o la tercera voluntad es la verdadera voluntad. Dice, hay también una voluntad sincera y verdadera, la que quiere un fin y los medios que conducen efectivamente a ese fin, aunque seamos medios duros y difíciles. Perdón, aunque sean medios duros y difíciles, y los quiere sinceramente y los pone en práctica con prontitud. Es la que exigía Jesucristo antes de sus milagros. Preguntaba Jesús en el Evangelio, ¿quieres curarte? ¿Qué quieres? Si quieres, puedes, ¿cierto? Tal voluntad tiene evidentemente grados, no es en todos igual, pero hay características fundamentales que se repiten en todos. Es perseverante, tenaz, firme y se robustece cada vez más a medida que reitera sus actos. Supera los fracasos volviendo a comenzar las obras que salen mal, pues pues a pesar de que tenga una voluntad firme, las personas no están exentas de errores, equivocaciones o frustraciones. Acepta los retos, se sobrepone a las caídas y es capaz de terminar las obras emprendidas, no las deja a medio camino. Y yo creo que una de las formas, o sea, para mí, y siempre se lo he dicho y se lo he dicho a mis hijos, una de las formas más grandes de trabajar la voluntad es no dejemos nada a medios. No abandones los proyectos, no abandones nunca lo que empieces. Siempre termina todo, empezando pues como con el hábito de lectura, libro que se empieza, libro que hay que terminar. No podemos empezar a zapotear aquí, zapotear acá, porque así vamos también enfermando nuestra voluntad, ¿cierto? Ese trabajo de la voluntad
de la tenacidad de la voluntad requiere eso de dejar todo terminado, de aceptar retos, aunque yo siempre he pensado que las personas que se autoexigen mucho, muchas veces se ven un poco frustradas cuando no alcanzan, pero acá también lo decía el padre, o sea, no tienen que ser perfectos, se pueden llegar a cometer errores. Ahí es donde volvemos al punto, mírate con paciencia, porque si tú estás trabajando, si tú estás haciendo todo lo que humanamente se puede para cumplir, para hacer las cosas bien, para esforzarte, para ser valiente, para exigirte, y fallas, bendito sea el Señor. Es que Dios no te quiere triunfante, pero sí te quiere luchando. Dios cuando venga quiere encontrarte luchando por la perfección, pero obviamente no los va a encontrar perfectos, porque perfección en este mundo pues no va a haber. Así es, totalmente, mi Angelita. El asunto no es de pronto caer en la frustración, el equivocarnos y demás, porque como mencionas, hace parte de nuestra naturaleza humana el cometer errores, sino el no quedarnos ahí como en círculo vicioso y salir a aceptar los retos. Ahí está, digamos, como el mayor desafío cuando queremos pues tener una verdadera voluntad, ser capaces de reconocer en qué fallamos, pero también ser capaces de admirar y potencializar aquello que quizá pues nos fortalece y nos hace bien. Entonces, al final eh, de ese análisis que hace el padre en ese videito que les compartimos, que les vamos a compartir, él dice que la voluntad se debe educar en sus dos funciones. La primera, en el amor al bien verdadero, lo hemos dicho desde el inicio. No hay verdadera voluntad, no vamos a poder forjar una verdadera voluntad si no la dirigimos hacia un bien verdadero, hacia eso que va a planificar nuestra alma, hacia aquello que nos va a hacer al final eh, como fuimos creados, a imagen y semejanza de Dios. Al final ese es el desafío y esa es la proyección. Ser como Dios, no en el sentido de endiosarnos y de todo lo podemos, sino parecernos a nuestro Creador, porque al final ese fue su querer, crearnos a su imagen y semejanza. Entonces, que esa sea como esa primera motivación para querer trabajar la voluntad, dirigirnos hacia el amor y el bien verdadero. Y segundo, en el gobierno sobre las pasiones y la afectividad. No, digamos, no podemos caer tampoco como han caído en algunas herejías a lo largo de la historia de satanizar las emociones, de culpar nuestras pasiones, sino más bien darles ese orden hacia esa plenitud que Dios quiere para nosotros y las ordenamos, como decía Angelita hace un ratito, desde la contra, que serían las virtudes, ¿cierto? Desde la virtud, todo desde y mediante las virtudes y el conocimiento de los temperamentos. Reconocernos débiles y aceptar en esa debilidad la gracia de Dios. Y remataba el Padre con algo muy lindo y es, los únicos que logran dominar su voluntad, no dejarse llevar por las ideologías, precisamente en estos tiempos en que pululan ideologías por todo lado, ni por el desorden de sus pasiones, son los santos. Entonces, al final, el trabajar en la voluntad es trabajar hacia la santidad. Dios nos quiere santos. Y en la medida en que queramos eso en nuestra vida, pues vamos a llegar precisamente a esa meta que es parecernos a nuestro Señor y ser pues esa imagen y semejanza de Él. Ser santos es dejar de ser nosotros para ser Jesucristo. Entonces aquí recordamos a San Pablo, ¿cierto? Que decía, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces imagínense, ay, qué tarea, ¿no? Qué tarea poder moldear, dejarnos moldear tanto de nuestro Señor y trabajar tan fuertemente esa voluntad para que eso que de pronto solemos repetir, sí, quiero ser santo, sí, el Señor nos llama a ser santo y el Señor quiere que yo sea santa como esposa, como mujer, como mamá, pues que deje de ser como allá ese ideal y empecemos a aterrizarlo a ciencia cierta en nuestra vida y desde actos concretos. Así es, mi malo, que en todo nos mueva ese querer hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces,
aferrarnos a ese anhelo que Dios tiene para nosotros, ese sueño de santidad que Dios tiene para nosotros y que parta de ahí esa motivación. Poner un letrerito, Rodri nos decía alguna vez como que pongan un letrerito como que actúa como hoy como si ya fuera santo, para que todos los días te recuerde que tú sí estás llamado a ser santo y que puedes esforzarte por hacerlo con la ayuda de la gracia, porque obviamente el santo siempre se reconoce pequeño y necesitado de la gracia, porque si no hubiera sido así, pues hubiera sido soberbio que creía que podía hacer algo solo y no es así. O sea, nunca vamos a alcanzar la santidad sin el que es santo. Totalmente, me hiciste recordar a mi hijita mayor, que ya a veces de pronto estamos como reunidos en la mesa, bueno, y no sé, y ve alguna actitud fea en alguno de sus hermanitos, y entonces dice, ay, Juan Pablo es tal cosa, y yo le volteo a mirar, como que, Juan Pablo, dice, yo soy tal cosa. Dice, mi mamá me hace falta tanto para ser santa y yo, mi amor, por supuesto, o sea, es un trabajo de día con día y si fueras santa ya, pues no estarías aquí con No nosotros, estaríamos, ya si el sí. Señor te hubiera llamado pues al cielo. Ese es el desafío, el trabajar día con día en aquello que pues debemos trabajar, así de sencillo. Así es, no es muy malo. Dios te pague con el cielo y le pague a todos por soportarnos una vez más. Dentro de 8 días, con la ayuda de Dios, vamos a trabajar el segundo tema o el siguiente tema de nuestro libro. Se me bloqueó esto. Que El es lo que sondeo de la voluntad. el sondeo de la voluntad. Entonces, Ujú. bueno, les vamos a dejar por acá el librito para los que no estaban. eh, o nos escriben también al interno para pedirnos el libro para compartírselos en PDF. Dios les pague por acompañarnos. Te entregamos a ti, Señor, todos los frutos de este encuentro. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guíe, quien nos acompañe en la lectura de este libro y sobre todo quien ilumine nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestra voluntad para buscar en todo hacer tu santa y divina voluntad. Que nos dé la gracia de ordenar nuestras pasiones y nuestros afectos siempre mirando hacia ti, buscando siempre agradarte, servirte y amarte cada día más. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, Dios Amén. les pague por su compañía. Nos vemos en 8 días con la ayuda del Señor. Muchísimas gracias. Chao, mi Malu, Gracias, Dios te Angelita, y pague. gracias a todos. A ti, un abracito, de los bendiga. Gracias a mí.